En la primavera de 1565, un rumor circula en el Mediterráneo. Solimán el Magnífico, el sultán del Imperio Otomano, habría formado una armada. Su imperio se extiende por todo el Mediterráneo oriental. Con la mirada puesta en el oeste, quiere conquistar la cuenca occidental del mar y poner fin a la dominación cristiana de Europa. Pero una pequeña isla se le interpone en el camino. Malta ha estado en el centro de estos conflictos, cuyo fin era la dominación del Mediterráneo. Es un enclave cristiano custodiado por la Orden de los Hermanos Hospitalarios. Solimán estaba empeñado en erradicar a los caballeros. Estos 560 hombres son los últimos vestigios de los cruzados y forman la última barrera contra la conquista de Occidente por los otomanos. Durante 4 meses, Malta va a ser el escenario de un enfrentamiento militar y religioso que cambiará el curso de la historia. Fortalezas asediadas. El gran sitio de Malta. A mediados del siglo XVI, el mundo está dividido entre el Imperio Otomano de Solimán el Magnífico y el Sacro Imperio Romano Germánico, dirigido por Felipe II de España. El Mediterráneo está en el corazón de su rivalidad. La parte occidental del mar Mediterráneo está bajo control español y católico, y la parte oriental bajo la dominación de los otomanos. La Media Luna y la Cruz, una guerra comercial y religiosa de este a oeste y de norte a sur. Un enfrentamiento terrible entre las dos potencias. Los dos bandos creían que tenían que dominar el mundo. Estaban radicalmente enfrentados en todos los sentidos. En términos de religión, en términos de ideología, en términos de dinastías, en términos de geografía. En el siglo XVI, el Mediterráneo está en el centro de todos los intercambios económicos, políticos y culturales. El mundo entero se organiza a su alrededor. Los turcos otomanos, aliados con los berberiscos del norte de África, se proponen expulsar a los cristianos. Los caballeros suponían un gran incordio, porque siempre estaban atacando las naves otomanas. Para evitarlo, Solimán el Magnífico despliega una armada de una extraordinaria potencia militar. El plan de los otomanos era hacerse con Rodas, cosa que lograron en 1522, y con Roma. Así el cristianismo desaparecería. Por eso deciden invadir Malta, porque así podrían acceder a Sicilia y remontar toda la península italiana hasta Roma. Geográficamente, Malta es el punto de encuentro entre los dos imperios. La isla va a desempeñar un papel clave en el enfrentamiento. El 18 de mayo de 1565, cuando el sol sale sobre Malta, la armada turca despunta en el horizonte. 300 galeras con más de 30.000 soldados se dirigen hacia la isla. Alberga 20.000 cristianos malteses y 560 caballeros hospitalarios. Son monjes guerreros que luchan en nombre de la cristiandad en la región desde las cruzadas. Están a las órdenes del gran maestre, Jean de la Valette. Es un ferviente devoto y un formidable jefe militar. Lleva meses preparándose para lo peor. Está casi seguro de que Malta puede ser objeto de un ataque en el mes de abril de 1565. Unos espías le han informado de que la flota se dirige hacia Malta. Se mandaban espías por todo el Mediterráneo, hasta el Levante, porque vivían con un miedo crónico a un ataque turco.
estaban siempre sobre aviso. Y ya desde el año 1563 se sabía que la Marina otomana estaba preparando una ofensiva. El 18 de mayo, esa amenaza se hace realidad. Como una inmensa ola, la flota turca se abate sobre la isla. Los temores de Jean de la Valette han tomado forma. Ve llegar una inmensa armada en dirección a la isla. A medida que se acerca, esta se hace oír. Deben de ser unos navíos muy ruidosos, cañonazos, redobles de tambor, toques de trompeta y muchas banderas y estandartes. Una imagen tan espectacular como aterradora. Saltan las alarmas y los cristianos empiezan a abrir fuego. Tal vez repican las campanas de algunas iglesias y la población se empieza a alejar inmediatamente de las costas para refugiarse en las fortalezas. A medida que se acerca la armada, el miedo aumenta. Jean de la Valette cuenta con unas horas para organizar la defensa de su isla. Dispone de 560 caballeros hospitalarios, de varios cientos de malteses, así como de 450 hombres enviados a toda prisa por el virrey de Sicilia. Su ayuda no representa gran cosa. Es mucho menos de lo que Jean de la Valette había solicitado. Escribe al virrey para agradecerle los 450 hombres que van a ser de gran ayuda para luchar contra el ejército enemigo. Es una misiva irónica del gran maestre que claramente está molesto. 30.000 hombres es una barbaridad para aquella época. Y frente a esa armada, en Malta hay un total de 1.700 personas capaces de defender la capital de la orden, en Virgo, en pleno centro del gran puerto de Malta. La desproporción es gigantesca. Conforme se aproximan los buques otomanos, Jean de la Valette da la orden de centralizar las reservas de comida y de reunir toda el agua potable. Se preparan para un asedio, pero nadie sabe cuánto tiempo podría durar. Tiene un único deber: aguantar el mayor tiempo posible hasta que las tropas de Sicilia estén listas para defender Sicilia. O sea, que enseguida dieron por perdida a Malta. Malta está a unos 100 kilómetros de las costas de Italia. Felipe II teme un desembarco en Sicilia y una amenaza para la Italia continental. No se puede permitir enviar ayuda a Malta. El pequeño enclave cristiano parece condenado. Los hombres de la orden son monjes soldados y han prestado juramento de luchar hasta la muerte. Las próximas horas pondrán a prueba su coraje y su determinación. Sabían que no podían derrotar a los turcos en la situación actual. La idea era parapetarse detrás de sus murallas. Así, los turcos tendrían que atacar las fortificaciones. Perderían hombres, pólvora y sus efectivos irían disminuyendo poco a poco. La Valette quiere resistir. Va a contar con su fortaleza para salvar a sus hombres. Desde que se asentaran en la isla en 1530, después de ser expulsados de Rodas, los caballeros han erigido dos líneas de defensa principales en el gran puerto. Primero reforzaron los muros de las principales ciudades de Malta, Senglea y Virgo. Y luego construyeron dos fuertes, el de San Ángel y el de San Telmo, para defender el puerto.
Cuando la flota otomana llega a Malta, se dan cuenta de que el puerto está fortificado y la ofensiva no va a ser tan fácil. No es lo bastante grande para alojar toda la flota. Erigido en el extremo de la península de Estiberras, el fuerte de San Telmo tiene una posición altamente estratégica. Desde ahí se pueden atacar las naves enemigas que tratan de penetrar en el gran puerto. El fuerte de San Telmo protege la entrada al gran puerto y la entrada al otro puerto que se llama Marsamset. Los marinos otomanos no pueden atracar en ninguno. Cada vez que tratan de entrar en uno de ellos, son bombardeados desde San Telmo, y por eso las tropas otomanas deciden acabar con San Telmo. Los estrategas otomanos comprendieron que quizás sería más fácil e idealmente sería mejor para la moral de las tropas si primero conseguían reducir lo que parecía ser un fuerte pequeño y endeble, y con un poco de suerte tendrían un lugar seguro en el que atracar su flota. Y así es como el fuerte de San Telmo se convierte en el objetivo principal de los atacantes. Pero para lanzar el ataque, tienen que rodear el puerto principal y desembarcar en la bahía de Marsaxlokk. En menos de 48 horas transportan sus cañones a tierra, junto a 30.000 soldados del mejor ejército del mundo en el siglo XVI. Entonces comienzan a desembarcar el contenido de su flota. Hombres, armas, animales. Preparan su campamento. Y a partir de ahí, despliegan sus fuerzas hacia el gran puerto. Porque, cómo no, saben que es ahí donde tendrán que librar la batalla. Y de camino hacia su objetivo, atraviesan el pueblo de Zeitoun, y los 200 habitantes son masacrados. Es una advertencia de lo que te van a hacer si te resistes a la llegada de los musulmanes. Los habitantes de Malta están aterrados, más que nada por la perspectiva de tener que convertirse al Islam, en caso de que los otomanos conquisten la isla. Así que se alían con los hombres de la orden. Es una unión sagrada, en nombre de la fe católica, una verdadera guerra santa. Los otomanos prosiguen su marcha a través de la isla hasta el monte Estiberras, la colina que domina el fuerte de San Telmo. 3 días después, ya están listos para bombardear el fuerte. Se posicionan en lo alto del monte. El fuerte de San Telmo ocupa la punta de un promontorio y su altitud beneficia a los atacantes porque permite a los otomanos apuntar sus cañones directamente al fuerte. Montan una batería muy poderosa que les permite disparar directamente al frente terrestre. El diseño en estrella de San Telmo es el último grito de la arquitectura militar en el siglo XVI. Comprende un baluarte, un rebellín y un caballero. Un rebellín es una estructura defensiva triangular que protege un punto vulnerable del fuerte. Aquí, los ángulos de los muros están abaluartados. Un caballero es una plataforma alta que refuerza el bastión y ofrece una posición elevada para la artillería. A comienzos del siglo XVI se produce en Italia una revolución en el arte de la fortificación. Abandonan las fortificaciones redondas siendo reemplazadas por las de ángulos agudos. Resisten los disparos y evitan que una fortificación se derrumbe demasiado rápido. El caballero era muy pequeño, así que lo construyeron en el exterior. La orden no tiene una fuerza de artillería, una potencia de fuego comparable a la del Imperio Otomano. Ellos disponen de un arsenal importante de cañones, unos cañones inmensos que disparan unos proyectiles muy destructivos. El 22 de mayo de 1565, 60 cañones empiezan a bombardear el fuerte de San Telmo desde la tierra y el mar.
Optaron por la táctica del bombardeo frontal, que durará varios días. A continuación, lanzarían un asalto de infantería para tratar de penetrar los muros. Jean de la Valette dirige las defensas desde su cuartel general en el fuerte de San Ángel. Desde su ventana, puede ver los bombardeos incesantes del fuerte. Los otomanos están convencidos de que el asedio de San Telmo concluirá en cuestión de días. El fuerte tiene que caer. Su idea es no solo derribar las murallas, sino minar la moral de los defensores, porque casi no les dan cuartel. No les dan un respiro. No paran de bombardear y disparar, al tiempo que siguen mandando más soldados para atacar los muros de San Telmo. Atacan con todas sus fuerzas. Pero los otomanos no han pensado en asegurar y cerrar todos los accesos posibles al fuerte. Han dejado brechas abiertas y la Valette se aprovecha de ello. Logra mandar al fuerte más hombres y provisiones. Durante un cierto tiempo, se produce una especie de transfusión de sangre que impide que el fuerte de San Telmo se desangre del todo. No es hasta más tarde, cuando Dragut desembarca en Malta, a principios de junio, cuando dice a sus tropas que eso se tiene que acabar. Los otomanos montan unos cañones al borde del mar para impedir este trasvase de hombres al fuerte. Dragut es el jefe de los ejércitos berberiscos. Los berberiscos son originarios del norte de África y han formado una alianza con el Imperio Otomano. Es Dragut, en 1564, quien propone a Solimán lanzar un ataque conjunto contra Malta. Los berberiscos van a desempeñar un papel importante porque van a contribuir a la conquista del oeste de la isla por parte de los otomanos. Los dos imperios expanden sus fronteras. El siglo XVI asiste a una explosión de la actividad corsaria en el Mediterráneo occidental, donde se enfrentan los piratas berberiscos, los otomanos y los caballeros hospitalarios en una despiadada guerra comercial y religiosa. Los caballeros hospitalarios atacan regularmente los navíos otomanos que llegan cargados de mercancías de lujo provenientes del Extremo Oriente. Los caballeros hospitalarios y los berberiscos son tal para cual. En los dos casos son vasallos de un imperio, son hábiles en el mar y tienen una actividad corsaria muy activa. Pero en lo que mueve a Dragut, por encima de todo, es la fe. No soporta que ataquen a los peregrinos. Considera que asaltar tripulaciones de hombres, mujeres y niños que están de peregrinación es un atentado contra el Islam. Esta Guerra Santa llega a su apogeo el 3 de junio de 1565. Tras más de 10 días de bombardeos, los otomanos se lanzan al asalto del fuerte de San Telmo, capitaneados por sus soldados de élite, los genízaros. Son hombres procedentes de las antiguas provincias cristianas recién conquistadas por Solimán el Magnífico. Los han forzado a convertirse al Islam, pero ahora están entre los soldados más leales hacia el sultán. Los genízaros son soldados formados en la guerra de asalto. Son artilleros, pero también están curtidos en los asaltos. En las batallas, el ruido de los cañones se mezcla con la música y sus gritos de guerra. Cuando veías llegar a un genízaro, tenía que ser como para echarse a temblar. Sabías que más te valía estar preparado, porque eran unos sujetos de lo más aguerridos. No es que fueran unos suicidas, pero estaban muy determinados. El ejército de élite otomano se lanza a la batalla, movido por una cólera todopoderosa. Pero la estructura en forma de estrella del fuerte de San Telmo lo convierte en un asalto mortal.
En lo alto de las murallas, la guarnición del fuerte les abre fuego sin descanso. En las fortificaciones abaluartadas hay una especie de pendientes entre muralla y muralla, unos fosos que las hacen inexpugnables. Estás expuesto al fuego enemigo, o sea que las tropas musulmanas sufren bajas continuas. Así que hay muchas más muertes en el bando de un asaltante que en el bando de un asediado, en el marco de los asedios y las batallas en el siglo XVI. Durante las 2 primeras semanas morirán más de 1000 soldados otomanos y berberiscos. Las condiciones son brutales a cada lado. El sol maltés pega fuerte, el agua escasea y la sangre corre a borbotones. Los hombres de San Telmo ya han perdido la mitad de sus efectivos. No tienen ninguna duda de que van a morir. Saben que van a morir porque frente a ellos, frente a los 150 hombres atrincherados en el fuerte, hay 10.000 personas. Saben cómo van a acabar, pero aguantan el tipo. Los otomanos se sorprenden con la resistencia de los cristianos. Sin embargo, en el interior del fuerte, los sitiados sienten que sus fuerzas están declinando. San Telmo se va inundando lentamente, pero no de agua, sino de soldados. Los otomanos se han propuesto presionar el fuerte hasta asfixiarlo. Los hombres de la cruz no son numerosos y sus reservas de agua dulce y de comida se reducen día tras día. ¿Vivirán el tiempo suficiente para defenderse? Había una especie de regla no escrita que decía que está bien resistir a un asedio, pero si la situación se vuelve desesperada, te tienes que rendir. Y si no te rindes, no puedes esperar ninguna compasión del enemigo. Y ese es el mensaje que lanzan los turcos. Esta guerra es un despropósito. San Telmo lleva demasiado tiempo aguantando. Aprovechad que os estamos dando la opción de rendiros. Rendirse, abandonar el fuerte, es la dolorosa opción a la que se enfrentan los hombres de la orden. Choca con su anhelo de entregar la vida por Dios. Pero tras más de 2 semanas de asaltos y bombardeos incesantes, su determinación se tambalea. La guarnición le escribe una carta a Jean de la Valette. Le dicen que quieren abandonar el fuerte para salvar la vida. La carta le es entregada por un soldado maltés que alcanza a nado por la noche el fuerte de San Ángel, donde se halla el Gran Maestre. Algunos caballeros piden autorización para atacar a los otomanos y así morir honorablemente y no defender una posición que está abocada a caer. El 9 de junio de 1565, Jean de la Valette recibe el mensaje. Decide mandar a 3 caballeros por la noche, en barco, para infiltrarse en el fuerte y evaluar la situación. Los 3 caballeros, un español, un francés y un italiano, representan las facciones internacionales de la orden. Tienen que decidir el destino del fuerte de San Telmo y de los hombres que lo defienden. Pero no logran ponerse de acuerdo sobre la mejor manera de defender la isla. El español y el francés dicen que el fuerte es imposible de mantener, mientras que el italiano insiste en la necesidad de continuar con su defensa. El Gran Maestre decide que hay que aguantar, porque mientras San Telmo aguante, más tiempo tendrán las ciudades para organizar su defensa. Relevó al comandante del fuerte para asegurarse de que se obedecieran sus órdenes. Consiguió que defendieran el fuerte el mayor tiempo posible. Y les recuerda que Dios les está ofreciendo aquí la mejor forma de honrar ese juramento. Son a la vez monjes y soldados, por lo que están obligados a permanecer en San Telmo hasta la muerte si hace falta.
Es la idea de que realmente estás luchando en el nombre de Dios, de tu iglesia y de tu pueblo. Por eso, no renuncian a resistir. El 15 de junio, las tropas otomanas y berberiscas efectúan su último avance hacia el fuerte de San Telmo. En 3 días consiguen conquistar el Rebellín y el Caballero. El objetivo será construir un puente amarrando los mástiles de las galeras entre sí para poder entrar en el fuerte de San Telmo. Construyeron un puente de madera en 2 partes. Una estaba justo detrás del Rebellín y la otra en el frente terrestre, donde estaba la artillería. Ahí posicionaron el ataque y concentraron el fuego de la artillería. Gracias a estos puentes y 2 escaleras, pudieron acceder al interior del fuerte. El 18 de junio la situación se deteriora en los 2 lados. Si los caballeros no mueren en combate, tienen asegurado morir de sed y de hambre. Saben que están derrotados, pero siguen peleando. Los caballeros en el fuerte de San Telmo cuentan con reservas de municiones y bombardean las posiciones enemigas. En el transcurso de uno de los bombardeos, una bola de cañón golpea un peñasco, en el que se encuentra Dragut supervisando las operaciones. El impacto desprende una esquirla que golpea a Dragut en la sien y cae herido de muerte. Fue el 21 de junio y al cabo de 2 días fallece. Su muerte supone un punto de inflexión en el gran sitio de Malta. Aunque las fuerzas otomanas y berberiscas son más numerosas y están mejor armadas que las cristianas, la muerte de su jefe de guerra es un duro golpe para su orgullo y muestra la determinación de los asediados. En un mes, se han disparado más de 19.000 cañonazos contra las murallas de San Telmo. En el interior del fuerte no hay más que sangre, polvo y devastación. Recogen los cuerpos de los muertos y los usan para colmar las brechas de las murallas. Utilizan las polveras de los muertos. Están en las últimas. No les queda ya casi nada. Ni reservas de pólvora, ni arcabuces, ni armas que funcionen. Ahora es cuerpo a cuerpo o con un arma blanca. Saben que esta será la última noche. El 23 de junio marca el fin del asedio de San Telmo. Los asaltantes penetran en el fuerte por las brechas abiertas en el Rebellín. El asalto final dura 6 horas. En sus últimos instantes, los 10 últimos hombres de la orden entran en la capilla, agotados, y acuden a morir al pie de la cruz. Al final, los últimos defensores se ven arrinconados en la capilla de Santa Ana, en San Telmo. No deja de ser el lugar mejor defendido en el fuerte, pero también es una decisión muy simbólica. Vienen a la iglesia para librar su último combate en presencia de Dios. Uno a uno, los 10 últimos soldados son degollados. Mientras se desangran, los otomanos celebran su muerte. Cogen algunos de los cadáveres, los crucifican y los dejan flotando en las aguas entre San Telmo y Virgu, para que los habitantes asistan al horrible espectáculo de estos cuerpos flotantes, decapitados, llegando a sus orillas. El mensaje viene a ser: esto es lo que os va a pasar a vosotros. El gran maestre, que tampoco es ningún santo, manda traer a los prisioneros que han hecho en el bando turco. Les hace cortar la cabeza y manda lanzar las cabezas de los enemigos al campamento fortificado que se encuentra justo enfrente. Habrán hecho falta un mes, más de 10.000 muertos y miles de cañonazos para capturar el fuerte de San Telmo.
La increíble resistencia de los cristianos ha sido igualada por la extraordinaria determinación de los asaltantes otomanos y berberiscos. Para los otomanos, la toma de San Telmo es una primera victoria, pero la lucha por Malta está lejos de haber acabado. La siguiente fase del asedio está a punto de comenzar, con el ataque de las ciudades fortificadas de Malta, Virgu y Senglea. Ahora los otomanos pueden cerrar el puerto. Van a construir un puente de barcas amarradas unas a otras para impedir el paso entre San Telmo y la punta, que se halla casi a la altura de Virgu. Así cierran la entrada al puerto, aislando por completo las dos ciudades del mundo exterior. Cada día el cerco se estrecha un poco más. Y los enfrentamientos entre cristianos y musulmanes son más despiadados. Los dos bandos saben de lo que es capaz su adversario. El ataque de las ciudades comienza en un clima de terror absoluto. El 24 de junio, el campamento turco vuelve a posicionarse detrás de las ciudades de Virgu y de Senglea, dejando en el monte Estiberras solo las baterías de cañones y una parte de su ejército que bombardea las ciudades y permite tenerlas atrapadas. Las bombardean desde el lado marítimo y las atacan desde el lado terrestre. Solimán el Magnífico tarda 2 semanas en reposicionar a sus fuerzas. Recoloca a sus soldados y sus cañones. Ahora, el grueso del ejército otomano se iba a desplegar en Virgu y Senglea. La estrategia sería similar en ambos casos: bombardeos desde las alturas, trincheras y excavación de subterráneos para acercarse a los muros y pasar por debajo de ellos. Era la estrategia típica, sobre todo en un asedio otomano, porque se les daba de miedo este tipo de estrategia. A principios de julio retoman los bombardeos. Contrariamente a San Telmo, el asedio se centra ahora en las ciudades habitadas de la isla y en su población civil. Mujeres, niños, personas mayores, todos tienen que prepararse para la defensa. Esta vez, en su cuartel general de San Ángel, Jean de la Valette está en el corazón de este nuevo asalto. La primera medida consiste en sacrificar a todos los perros para evitar que sus ladridos alerten del paradero de los habitantes. Si un perro aúlla porque está asustado, el enemigo va a apuntar en esa dirección con sus cañones. Atacar una ciudad es un arte en sí mismo. La población civil es tanto un objetivo como los soldados que la defienden. Si se quiebra su moral, la ciudad caerá. Desde lo alto de las escarpadas calles de Virgu y Senglea, los malteses ven cómo el ejército asaltante sube a sus galeras y se posiciona en el fondo del gran puerto. Después, el 15 de julio de 1565, 6.000 hombres lanzan un ataque. Los otomanos usan una estrategia espectacular. Van a atacar Senglea por tierra, pero también quieren atacar por mar. Para eso mueven sus barcos del puerto de Marsamset hacia el gran puerto, pero lo hacen por vía terrestre. Y los caballeros ven aparecer esos barcos y se preparan para el ataque. Uno de los preparativos consiste en crear una barrera en el agua. Técnicamente se conoce como una empalizada. Es una defensa sencilla, pero que evidencia el talento militar de Jean de la Valette. Sobre el papel, la estrategia de los otomanos puede parecer perfecta. Solo que la Valette sabe que los otomanos tienen un talón de Aquiles. No saben nadar. La defensa cristiana pasa pues por la empalizada.
Son unas estacas de madera alineadas y clavadas en el fondo del mar. Este dispositivo obliga a los asaltantes a descender de sus barcos, viéndose así expuestos a los defensores de las ciudades. Los hombres se ven obligados a bajar de los barcos, a cruzar la empalizada a nado y luego a atravesar la playa a pie. Y aunque no se ahoguen, sus movimientos son mucho más lentos, con lo que se convierten en blancos mucho más fáciles para los tiradores apostados en lo alto de las murallas con sus arcabuces. Los combates se siguen desarrollando por tierra y por mar, con una gran violencia. La mayor parte del tiempo son combates cuerpo a cuerpo, o usan armas de fuego, espadas. El plan del Gran Maestre sale a pedir de boca. El asalto del 15 de julio a la ciudad de Senglea es un desastre para el bando otomano y berberisco. Más de 1 millar de soldados perecen ese día. La sangre y la seda roja de los trajes de los genízaros se mezclan en las aguas de Malta. Aunque los asaltantes están mejor armados y son más numerosos, los asediados conocen su territorio y lo defienden con su vida. El asedio continúa a lo largo de un verano tan caluroso como sangriento. Los bombardeos enemigos se oyen incluso desde Sicilia. Las mujeres y los niños de Malta también desempeñan un papel importante. Fabrican unas bombas artesanales diseñadas por el Gran Maestre. Son unos pedacitos de tela que cortan, rellenan de pólvora y cierran con una cuerda que hace las veces de mecha. Se impregna de brea, se enciende la mecha y cuando la brea se calienta, estalla. No olvidemos que los genízaros llevan unos uniformes que arden con facilidad. Y esto genera unas escenas de una gran brutalidad, con gente ardiendo viva y prendiendo fuego a los demás atacantes a su alrededor. Sea como sea, los caballeros y los malteses han logrado resistir a este ataque de Senglea. Por la noche los turcos se retiran. Es un momento muy impresionante del asedio. En cada nuevo ataque, la violencia se intensifica en las dos partes. Tras 2 meses de asedio, el bando cristiano sigue esperando refuerzos procedentes de Sicilia. Esta esperanza enardece su voluntad de no rendirse, pero ¿y si fuera una esperanza vana? ¿Será cierto que la corona de España y su representante, el virrey de Sicilia, tienen la intención de ayudar a Malta? A mediados de julio, los otomanos rodean toda la isla con sus galeras, asfixiando más si cabe el enclave cristiano. A ese cerco de las ciudades se añaden las galeras que patrullan la isla. 15 galeras de los otomanos circunvalan la isla y tardan unas 6 horas en dar la vuelta. El 25 de julio, un rumor se extiende por las calles de Virgo. La ayuda está al caer. El propio Jean de la Valette alberga esa esperanza. Piensa esperar a los españoles hasta el final para que acudan en su ayuda. Confía en particular en una fecha, el 25 de julio, porque es la festividad del apóstol Santiago, el patrón de España. Ese día los cristianos esperan ver llegar la ayuda española, pero naturalmente esta no va a llegar. Felipe II de España y su representante, el virrey de Sicilia, no tienen los medios humanos ni materiales para salvar Malta. Con toda seguridad, el virrey dice que Malta va a caer y que si Malta cae, la armada turca no va a volver a Estambul.
La próxima etapa va a ser Sicilia y tiene mucho miedo de que, revitalizadas por la toma de Malta, las tropas turcas vayan a por Sicilia. Y si llegan, va a necesitar todas sus fuerzas para poderle plantar cara a un ejército tan imponente como el turco. Nadie vendrá en su ayuda. El 7 de agosto, el almirante otomano, Mustafa Pasha, decide acabar de una vez por todas con la resistencia cristiana. Envía 12.000 hombres para atacar Birgu y Senglea. Las dos ciudades parecen a punto de caer. 3 semanas de bombardeos incesantes han debilitado sus muros. Ahora se están empezando a derrumbar. Los turcos toman por asalto el bastión de Castilla detrás de Birgu y plantan ahí su estandarte. Estamos a principios de agosto y hace un calor de justicia. Un caballero sudoroso grita al gran maestre: «Ayude a Castilla, señor, ayude a Castilla». Y comprende que se refiere al bastión de Castilla, que está amenazado. Agarra su yelmo y dice: «Señores, hoy es el día». Y se pone en marcha. Llega a la altura del bastión de Castilla gritando: «Aquí estoy, hijos míos, aquí estoy». Su llegada supone un revulsivo para todos y gritan: «El gran maestre está aquí, está aquí». Y lucha. Llega incluso a recibir un tiro en el muslo. Está herido. La valentía de Jean de la Valette hace de él una leyenda. Pero la historia no acaba ahí. Lo que repele el asalto no es tanto la intervención del gran maestre como la labor de los zapadores malteses, que consiguen volar una mina a la altura del bastión, dispersando las posiciones turcas y recuperando la ventaja al bando cristiano. Este resultará ser un punto de inflexión en el gran sitio de Malta. Los otomanos han minado la moral de los cristianos al socavar su muralla, pero el hecho de que estos consigan repelerlos cuando nada militarmente lo auguraba es una derrota. Y esto va a sembrar la duda entre las filas de los otomanos. Entonces se instaura la duda de que puedan llegar a ganar. Es justo en ese momento cuando todo cambia. La lucha por el bastión de Castilla le va a costar la vida a más de 2.000 soldados otomanos y berberiscos. En el bando cristiano quedan 400 soldados con vida, pero los hombres de la Orden y el pueblo de Malta siguen empeñados en salvar su fortaleza. Mientras en el bando otomano se han asentado el desánimo y la duda. Llevan desde el mes de mayo enfrentándose a una resistencia inesperada por parte del bando cristiano y necesitan hacer una pausa. Hay un paralelismo con las trincheras en la Primera Guerra Mundial, con los soldados franceses y los británicos en un lado y los alemanes en el otro. A veces estaban tan cerca que podían hablarse. Se dieron momentos en los que se hablaban entre ellos. Se dieron hasta episodios entrañables en los que un turco cruzaba la línea para darle, creo, una granada a un maltés y este le daba a cambio una hogaza de pan, por ejemplo. Son muestras de fraternidad, pero en ambos bandos cunde la desesperación. Malta está aislada del resto del mundo a finales del mes de julio. Entre la corona de España y los caballeros hospitalarios, la comunicación se ha vuelto imposible. Y no es hasta finales del mes de agosto de 1565 cuando Felipe II logra poner en pie una flota y un ejército para acudir en ayuda del enclave cristiano. ¿Qué se va a encontrar? ¿Un ejército otomano muy fuerte? ¿Una isla ya caída en manos del enemigo? Le espera una isla que ya se ha convertido al Islam. ¿Qué se va a encontrar? El 8 de septiembre, un cañonazo de San Telmo siembra el espanto en el bando otomano. Advierte a los musulmanes de que hay un ejército cristiano que se dirige hacia Malta. En el mar, 95 buques han puesto rumbo hacia el enclave cristiano.
Este cañonazo, que tanto esperaban y que anuncia la llegada de refuerzos, provoca que repiquen las campanas. Las campanas habían dejado de sonar durante el asedio y empiezan en este día tan simbólico, puesto que el 8 de septiembre es el día del nacimiento de la Virgen María. Los españoles están tardando una eternidad, pero cuando llegan lo hacen por todo lo alto. Como si España quisiera dar a entender, nosotros también somos un imperio. Nosotros también podemos sacar músculo. Es una táctica de guerra psicológica. Envías a 10.000 soldados frescos y muy experimentados contra un ejército otomano que a estas alturas está enfermo y cansado. El mensaje que lanzan es muy claro. Marchaos de aquí. No vale la pena luchar. Las fuerzas berberiscas están casi aniquiladas. Y los otomanos han perdido a miles de hombres. Además, el mes de septiembre siempre trae tempestades en el mar Mediterráneo. Y las galeras otomanas son de fondo plano y de poco calado, lo que les impide navegar con mal tiempo. Tienen que ponerse en marcha o no van a poder llegar a su puerto de origen, Estambul. El 8 de septiembre, el virrey de Sicilia desembarca en Malta y Jean de la Valette le relata la valentía de sus tropas. Cuando el gran maestre les da la bienvenida, no escatima en ironía. Les hace atravesar una muchedumbre de sujetos famélicos y heridos, lo que provoca un sentimiento bastante justificado de vergüenza entre estos dignatarios cristianos y españoles. El virrey de Sicilia escribe al rey de España: si hubiéramos llegado antes, habríamos evitado todas estas muertes. No queda ya nada que comer en la isla. Está destruida. El puerto está destruido. No queda nada. Es una victoria por incomparecencia. Ha habido una defensa heroica más allá incluso de lo humanamente imaginable. Pero ahí se acaba. No ha habido una victoria militar. Es decir, es una victoria moral. Pero una victoria moral crucial. Una victoria moral crucial que Jean de la Valette utilizará para recabar apoyos y así reconstruir su orden y su isla. Hemos ganado solos. Formamos parte de esa raza de hombres que todavía sabe luchar y a los que Dios protege porque combatimos por Dios. Vamos, que se erigen a Adalid de las cruzadas, en brazo armado de Cristo. La orden se ha convertido en la muralla de la cristiandad. Querían demostrar a la cristiandad que seguían siendo relevantes y que Malta servía de avanzadilla del mundo cristiano, de frontera ante el avance de los infieles. El 12 de septiembre de 1565, Solimán el Magnífico convoca su flota. Los caballeros hospitalarios han logrado repeler al mayor ejército del mundo. Tras el asedio de Malta, La Valette hará construir la ciudad que hoy lleva su nombre. La Valeta es la capital de Malta. Se alza en el monte Estiberras, protegida por los muros del fuerte de San Telmo. Tras el gran sitio de Malta, las potencias europeas enviarán una ayuda financiera para sostener el enclave cristiano que las protege ahora de la conquista otomana. Malta es la protección más meridional de toda la cristiandad. Ahora todo se mantiene en pie gracias a Malta. Aquí es donde comienza el mundo cristiano. Es lo que le da toda su importancia a Malta. Supone un alivio para el bando cristiano. 6 años más tarde será la batalla de Lepanto en 1571. Otra gran victoria para la cristiandad católica. El gran sitio de Malta, seguido de la batalla de Lepanto, serán las victorias decisivas que mantendrán la ribera norte de la cuenca del Mediterráneo occidental en manos del mundo cristiano.